Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Este es el primer panel, el panel número 1, que se llama La participación a la práctica, procesos y presupuestos participativos. En este panel vamos a conocer diferentes experiencias de participación promovidas desde administraciones locales, la mayoría, pero también desde otras instituciones y otros organismos públicos en su mayoría. Se trata de ver las experiencias de procesos y de presupuestos participativos que han contado con una dimensión digital, aunque no siempre con la utilización del software de SIDIM, sino con otros tipos de software o incluso a nivel presencial. Hablaremos en general de procesos y de presupuestos participativos. Se trata que podamos analizar la calidad democrática de estos procesos. ¿Qué aprendizajes podemos extraer de estas experiencias y cómo podemos mejorarlas? ¿Qué límites, qué aciertos, qué errores y qué impacto han tenido estas experiencias y cómo podemos aprender de sitios tan diferentes como los que veréis aquí? Primero que hablará será Alberto Lavarga. Alberto es ingeniero de telecomunicaciones. Si hay algo que digo mal, me lo corregís enseguida, que no pasa nada. Es profesor de la Universidad Pública de Navarra, miembro de Open Knowledge Foundation. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Pamplona, de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social. Y su intervención será la experiencia de Erabaki, de participación, que es el Decidim del Ayuntamiento de Pamplona, y pues todos los procesos y toda la experiencia que han tenido a través de esta plataforma. ¿Vale? Pues, gracias. Si os parece, haremos entre 15 y 20 minutos cada ponente y los iré presentando a medida que vayan a intervenir. Después abriremos un turno de palabras para las preguntas que tengáis y las intervenciones que queráis hacer. Vale, ¿Sí? muchas... ¿Preparado? Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, buenas tardes y bienvenidas a esta hora tan intempestiva para irnos a hablar. Yo creo que los cuatro que vamos a contar cosas tenemos muchas ganas de hablar porque hemos estado involucrados durante los últimos años en una infinidad de procesos que tenemos que concentrar en 15 minutos y va a ser complicado. Yo, durante la anterior etapa, el anterior ciclo político, fui concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, una ciudad pequeña, 200.000 habitantes, que había estado gobernada tradicionalmente por la derecha. Esta es la primera versión de la presentación. Bueno, Pamplona normalmente se le conoce por los Sanfermines, una ciudad abierta, pero realmente el resto del año suele ser una ciudad bastante conservadora, bastante tradicional. De hecho, la fundación de Pamplona estaba dividida en tres núcleos y la fundación es tirar esas murallas y construir una única ciudad. Y a pesar de eso, y siendo una ciudad pequeña, es una ciudad dividida en barrios con una idiosincrasia muy propia y que ha condicionado también mucho esta etapa. Barrios muy diferentes a nivel económico, social, político, etcétera. Fruto de este ciclo, ¿no?, que se abrió, ¿no?, con el 15M y con todas esas ganas de cambiar, por fin en Pamplona, en el 2015 se consigue un cambio de gobierno con un cuatripartito, 4 fuerzas políticas que a su vez eran coaliciones, con lo cual éramos 14 concejales en el equipo de gobierno de 10 partidos diferentes, ¿no? Eso también uno de los condicionantes de lo que fue luego la participación. Entonces, bueno, ahí acaba un profesor de universidad, acaba dirigiendo eso, el área de participación ciudadana, igualdad y empoderamiento social, un poco dentro de esa idea de que no puede haber participación si no hay una verdadera igualdad y no hay igualdad si no existe un empoderamiento, ¿no?, de las personas. Un poco la idea era tener esa oportunidad de construir, ¿no?, de construir la ciudad entre todas y cambiar, pues eso, con muchos años de historia. El área la ponemos en marcha
no existía el área de participación ciudadana, no existía el área de igualdad para una ciudad que es pequeña, pero bueno, 200.000 habitantes, capital de provincia. Y lo primero que hacemos es lanzar 3 estrategias, básicamente. O sea, una de crear institución, ¿vale? Empezar a trabajar reglamentos, empezar a sacar plazas de técnicos, técnicas, etcétera, y empezar a crear órganos y procesos de participación. Los primeros, los foros de barrio, que no existían, nunca había bajado. Hasta entonces existía algo que se llamaba el alcalde te escucha, que el alcalde bajaba a los barrios que quería, decía a los barrios que le votaban, y por primera vez pues organizamos eso, unos foros de barrio en todos los barrios para escuchar un poco lo que quería la gente. Ponemos además, creamos Centro, que es un espacio colaborativo, es decir, empezamos a crear instrumentos, herramientas para la ciudadanía. Centro, el Centro de Recursos y Documentación, con biblioteca, préstamo de ordenadores, de proyectores, etcétera. Y sacamos los equipos técnicos de asesoría en subvenciones, equipo técnico, equipo personal y de capacitación, tanto interna como externa. Aquí vivimos uno de los primeros conflictos, ¿no?, de este proceso, que es lo que para nosotros era recursos para la ciudadanía, tanto desde nuestros grupos políticos como desde los movimientos sociales, se ve como una institucionalización y en algunos casos como una privatización, no de la participación ciudadana. Yo creo que este ha sido uno de los temas con los que nos ha tocado luchar y es un equilibrio que yo creo que es interesante para el debate. Entendiendo que en muchas de las reuniones lo que faltaba era la cultura de la participación y la gente nos demandaba formación, creamos la Escuela Municipal de Empoderamiento con 3 líneas de trabajo que son también, yo creo, importantes y que nos ha llevado mucho que pensar, ¿no? El empoderamiento personal, el grupal, es decir, cómo nos comportamos en grupo, facilitación de grupos, resolución de conflictos, y el empoderamiento social y comunitario, ¿no?, la dimensión de la ciudad. ¿Vale? Y en esos 3 ejes pues tenemos toda un programa de cursos, de formaciones, etcétera. Con esas bases sentadas empezamos los procesos, es decir, vamos a empezar a trabajar. ¿Por dónde empezamos? Teníamos suerte que en el casco antiguo de Pamplona, que es una de las zonas más dinámicas, existía una iniciativa, proyecto AZ es Alde Zaharra, casco viejo en euskera, y empezamos a trabajar con ellos y montamos Erabaki. Erabaki es el decidim. Erabaki en euskera es decidir, pero con la idea de cortar. Erabaki significa también cortar en euskera. Entonces nos gusta mucho esa metáfora de cortar el bacalao. Quiere decir, a veces decidir es decidir entre 2 opciones que te ponen delante. Nosotros queríamos una dimensión de la participación que fuera que la gente decide. Ahí entra lo que decía un poco Elisenda, las garantías de democracia en todos los procesos vinculantes que ponemos sobre la mesa. Yo creo que esa es la otra de las claves, es si estamos decidiendo o estamos realmente cortando el bacalao. Entonces, bueno, montamos Erabaki y desde luego ha sido una herramienta muy importante para nosotros porque nos permitía jugar con 3 dimensiones, la parte de información, la parte de interacción y la parte de transparencia. O sea, todo quedaba reflejado ahí, los vídeos, las actas de los procesos, de las reuniones, y eso de alguna manera ha legitimado porque participación ciudadana ha sido una de las áreas más castigadas por la prensa, con más ataques, todos los procesos que sacábamos eran recurridos en los tribunales. Entonces el hecho de tener una herramienta digital transparente y pública, pues un poco nos ha servido un poco de pantalla y de defensa. Los 3 procesos con los que iniciamos son 3 procesos que nos sirvieron para aprender qué era esto de participar. Uno era en torno a un centro social, el casco viejo del barrio de Pamplona quería un centro social, había un antiguo palacio, el Palacio del Condestable, abandonado, y entonces empezamos a trabajar sobre los usos, en 2 líneas, los usos de ese palacio y el modelo de gestión, intentando empezar a introducir temas como la autogestión, los bienes comunes, también en una ciudad en la que desde luego el ayuntamiento nunca había dejado recursos a la ciudadanía.
y un poco trabajando propuestas y trabajando el filtrado de esas propuestas y cómo trabajar. ¿Vale? Este es el edificio, que ahora ya es un centro social autogestionado. El siguiente proceso va en torno a la movilidad. ¿Vale? Otro de las luchas, yo creo que ha sido de este ciclo, ¿no? el cambiar los modelos en los que nos movemos y crear ciudades más habitables para todas. Aquí también se hizo un proceso en el que Erabaki tuvo un papel importante, sobre todo en esa idea de recoger propuestas e ir filtrando. Al final, muchas veces nos acusaban de 782 propuestas, solo han quedado 45. Lo importante es que esas 45 eran consensuadas. El trabajar el consenso entre partes, entre agentes, que los intereses de los hosteleros, los intereses de los vecinos, los intereses de los jóvenes son diferentes. El ser capaces de llegar a consensos en los que todos perdemos algo, pero llegamos a propuestas, digamos, que deberían ir a misa, es importante. Aquí nos encontramos con otro problema. Había agentes, como podían ser los hosteleros, que jugaban una doble carta. O sea, ellos tenían acceso directo a los técnicos del ayuntamiento, tradicionalmente, a los otros grupos políticos, y en algunos casos llegaron a poder saltarse propuestas que habían sido consensuadas y que el propio ayuntamiento echó para atrás, ¿no? Yo creo que esa calidad democrática es uno de los ejes. Pero bueno, se llegó a un consenso sobre cómo reorganizar toda la movilidad en la zona del casco viejo. El tercer proyecto era una demanda también, un antiguo solar abandonado, la idea de tener un huerto urbano en esa zona. En este caso, el proceso fue más sencillo, era poner a disposición de los vecinos y vecinas recursos desde el ayuntamiento y en formato auzolán, o sea, trabajo por los vecinos y las vecinas, pues ahora tenemos eso, un huerto urbano que además se ha replicado, ¿no?, la iniciativa en los otros barrios. Basados en Erabaki también, y de todos estos procesos, empezamos a crear los órganos de participación, ¿vale? Órganos estables, foro de participación ciudadana, los foros de barrio, foro de diversidad cultural, consejo de la mujer, diferentes órganos, y Erabaki de nuevo nos servía para poner ahí no solo información, interacción y transparencia, ¿no? Las actas, los vídeos, etcétera. Los foros de barrio, eso, dando protagonismo a los vecinos y vecinas. Ya no es el alcalde te escucha, sino son, o sea, los concejales y concejalas íbamos allí a escuchar a los propios vecinos. Hicimos también un inventario de recursos. Muchas veces los políticos actuamos así, ¿no?, de intuición de lo que nos parece que se trabaja. Entonces hicimos todo un trabajo de inventario de recursos a nivel de asociaciones, de recursos públicos, de recursos institucionales, de salud, sociales, etcétera. También uno por barrio. Entonces, otro de los debates interesantes, supongo que pasa también en ciudades más grandes, como puede ser Barcelona o Zaragoza, es: ¿hacemos barrio o construimos ciudad? ¿Vale? Nos hemos encontrado siempre jugando con esa doble pulsión, ¿no?, con la participación. Siguiendo con el ejemplo de Plázara, abrimos otros procesos participativos en otros barrios. Esto es un antiguo colegio de las Salesianas, también abandonado. Esto es una antigua iglesia, también abandonada, en otro barrio. Esto es Anchara, un edificio de nueva construcción, en uno de los barrios más jóvenes de la ciudad. Crear espacios, o sea, la importancia de tener espacios donde crear de alguna manera contrapoder o alternativas al modelo hegemónico, ¿no?, productivo, cultural, etcétera. Procesos que han ido bien. El que no salió bien justo fue el trabajo con los jóvenes. El trabajo con los jóvenes, ocuparon un espacio, el ayuntamiento les cedimos un edificio, abandonaron ese edificio, ocuparon otro, se les desalojó, volvieron a ocupar. Otro de las claves es eso, la diferencia de tiempos, ¿no? En estos casos era sobre todo tema de tiempos, ¿no? Cómo acompasas la necesidad de la gente con los tiempos y los ritmos de la institución.
Otros procesos que sí que funcionaron bien, por ejemplo, Arrotu, que es el centro LGTBI, y la Casa de las Mujeres de Pamplona, ¿vale? Dos procesos también participativos de construcción de dos espacios cogestionados con asociaciones. Entonces, de nuevo, cogestión, autogestión, bienes comunes, empezar a cambiar la forma de trabajar la ciudad. A partir de ahí, otros procesos que hemos trabajado, el Plan Municipal de la Infancia, el Plan Municipal de Mayores, el Plan de la Diversidad Cultural, ¿vale? El tercer Plan de Igualdad, en el que Pamplona se hizo tristemente famosa, ¿no?, por el caso de la manada, pero afortunadamente también por una respuesta tanto institucional como ciudadana masiva. Y luego, ahora mismo no se entiende, incluso ahora que ha cambiado otra vez el gobierno, ha vuelto la derecha, no se entiende ya ninguna actuación municipal sin que haya un proceso participativo, y en este caso soportado por Erabaki, en marcha. Cambian cosas, cambian modos. La escuela ya no es de empoderamiento, sino es de desarrollo, ya no es empoderamiento social, es desarrollo social. Y los barrios en los que se está trabajando, pues no son los barrios probablemente más necesitados, pero se sigue trabajando. Un caso también paradigmático, ahora que estos días, ¿no?, que ha sido la exhumación del dictador, en Pamplona estaba el segundo monumento más grande al franquismo, que es el monumento a los caídos. Estaban enterrados Mola y Sanjurjo, los otros dos generales golpistas, junto con Franco, que también exhumamos durante nuestro mandato, y ahora hay un proceso participativo sobre qué hacer con el edificio, ¿vale? Esta era la tumba de Mola, con una pequeña trampa, ¿no? Ese edificio probablemente debería ser demolido y le damos la vuelta y se convierte en un concurso internacional de arquitectura, ¿vale? Es participación, pero a veces también eso, la participación puede usarse de manera ciertamente maniquea para hacer una toma de decisiones, pero probablemente no las decisiones que querría tomar la ciudadanía dentro de ese derecho a la ciudad, ¿no?, que reclamamos para los ciudadanos. Erabaki también lo tradujimos al euskera. Hay bastantes municipios trabajando, o sea, queriendo montarlo. Tenemos asociaciones, una cooperativa de consumo ecológico de más de 2.000 socios, lo está utilizando para su proceso estratégico. Entonces creemos que como herramienta pues va a seguir ahí y va a seguir trabajando. Bueno, y como me está ya diciendo que ya me queda poco, lo dejo ahí y luego dejamos para el debate. Venga, gracias. Gracias. Bueno, voy a presentar a Silvia Luque ahora. Silvia es socióloga, tiene un máster en políticas públicas y sociales, es directora actualmente de la Fundación Ferrer i Guàrdia y ha colaborado en diversas investigaciones y publicaciones sobre participación. Recientemente ha participado en un análisis de experiencias participativas promovidas desde la administración local, comparando procesos de Cascais, Madrid y Barcelona. Y esto es lo que nos va a presentar ahora. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Sí, vale. Era la primera versión que mandé. No, la segunda. No se ha notado. Muy bien. Vale. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como presentaba Elisenda, yo lo que voy a presentar son los resultados principalmente de este estudio que llevamos a cabo desde la Fundación Ferrer i Guàrdia, también en el marco del Premio de Calidad Democrática que impulsó el Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria de 2017. Es de justicia que diga que yo no soy la investigadora principal de este estudio. El investigador principal de este estudio está en la sala, pero ya no está en la Fundación por voluntad propia. Entonces, si alguna respuesta no sé darla en el momento adecuado, pues mira, ya lo podremos recuperar y que dé las respuestas necesarias.
Este estudio, la Fundación Ferrer y Guardia, nace hace más de 30 años y toda su trayectoria ha estado muy vinculada al ámbito de la participación, principalmente al ámbito de la participación asociativa. La Fundación hizo en los finales de los años 90 un primer estudio sobre jóvenes y participación a Cataluña, en el que analizábamos pues, la realidad asociativa del momento, y toda la trayectoria de la Fundación ha estado muy vinculada a este análisis y a la promoción de la ciudadanía activa. No solo a esta promoción, sino también al análisis de la realidad asociativa, de la realidad participativa. En 2016 tuvimos la oportunidad de participar en el Plan de Actuación Municipal desde diferentes esferas. Esto también nos dio un conocimiento muy desde dentro de cómo se había gestado todo el proceso y cómo se había desarrollado, y uniendo estas dos inquietudes, la de la dinamización, la de la promoción y la del análisis social aplicado, propusimos esta investigación para ir un poquito más allá y analizar cuáles son los elementos que contribuyen a la calidad democrática. Entendemos que en los últimos años hay una especial preocupación por la calidad democrática que, en cierta manera, viene derivada de la crisis de legitimidad del sistema de representación institucional. El último Eurobarómetro arrojaba que más del 75% de la población desconfía tanto de partidos políticos como de instituciones políticas, como del Parlamento y del Gobierno. Los datos que recoge el libro de Manuel Castells, el último libro sobre crisis de legitimidad democrática, los datos todavía son más preocupantes. Habla de que el 90% de la población desconfía de los políticos. Sí que hemos de decir que también los datos del Eurobarómetro arrojan otros datos que a la administración pública la dejan en un poco de mejor posición, ¿no? Hay una mayor confianza en la administración y en las instituciones públicas, más que en los gobernantes y en los partidos. No obstante, ante este clima de crisis de legitimidad del sistema representativo, se genera un debate alrededor de qué es la calidad democrática, cómo podemos profundizarla. Aquí recojo una cita del Pindado, del anterior comisionado de participación del Ayuntamiento de Barcelona, en el que él reconoce que la participación por sí sola tampoco es una garantía de calidad. Hay que desarrollar la participación de una manera determinada para que esto realmente nos ayude a mejorar la capacidad de incidencia de la ciudadanía en la política pública, que en definitiva es el objetivo de este proceso de profundización. En los últimos años, por este debate, han emergido muchos procesos participativos, no todos ellos con el mismo éxito, ni todos ellos con la misma calidad democrática en este sentido. Entonces, en esta investigación, aparte de analizar 3 casos concretos y ver qué cosas habían hecho que pudiesen ser extrapolables a otros procesos o cuáles habían sido elementos de éxito, nos interesaba también poder extrapolar dimensiones, categorías, indicadores para poder sistematizar esta calidad democrática. A partir de un trabajo documental, por tanto, de análisis bibliográfico, pero también de elaboración de cuestionarios Delphi, que se dirigieron a responsables y a especialistas en el ámbito de la participación, se acabaron desarrollando estas 9 dimensiones de la calidad democrática. Entraré un poco más en ellas, evidentemente. Seguramente los límites entre unas y otras a veces son muy difíciles de establecer, y hemos acabado haciendo opciones teóricas por determinar que determinado concepto tiene un límite o tiene otro. Y en algunas ocasiones incluso hemos hecho opciones por no mantener el uso común de ese concepto para poder delimitar mejor esta cantidad de indicadores. Hablamos de incidencia, de cobertura, de representatividad, de pluralidad, de accesibilidad, inclusión, capacitación, transparencia, rendición de cuentas y deliberación. Y os explico un poquito más, esta se me cambió de sitio, cuáles son los componentes que incorporamos en estas diferentes dimensiones.
O sea, por incidencia entendemos la relevancia del objeto que se pone a participación. Incidencia también entendemos que es incidencia cuando la ciudadanía puede incidir en el proceso, en el diseño, no solo en el resultado, pero evidentemente en la transformación de la política pública. Por cobertura entendemos el consenso sobre el proceso, la suficiencia de recursos, la transversalidad del proceso, hasta qué punto es un proceso que incorpora una mirada transversal o no. Representatividad, hablamos de extensión y de representación de agentes sociales. Aquí, como os digo, es donde hemos puesto unas series de límites para podernos facilitar el análisis de los diferentes procesos. Pero probablemente por representatividad algunos entenderíais lo que nosotros hemos colocado en pluralidad, ¿no? En pluralidad, por ejemplo, es la dimensión que hemos reservado para el análisis de la diversidad de la población y la diversidad de posiciones, el disenso, la diversidad también a nivel de posiciones enfrentadas. Sabemos que la ciudad es conflicto, que la ciudad son posicionamientos no siempre coincidentes y el grado de si el proceso no es capaz de recoger toda esta pluralidad de posiciones alrededor del objeto que se pone a participación. Accesibilidad lo hemos conceptualizado como la capacidad de apertura del proceso, hasta qué punto es abierto, o sea, quién está llamado a participar de este proceso, qué edades, qué colectivos, diversidad de canales, si se habilitan canales diferenciados o no, y si es accesible, si es próximo. En inclusión, hemos recogido algunas de las ideas que habitualmente tal vez están más conectadas a la idea de accesibilidad, porque, por ejemplo, aquí en inclusión recogíamos la posibilidad de acceso físico, o sea, que sea un espacio inclusivo físicamente a nivel de infraestructura, a nivel relacional, a nivel de conciliación, si mantiene o si facilita o pone barreras a la participación a aquellas personas que han de conciliar familiarmente, o inclusión cognitiva, hasta qué punto los procesos son suficientemente comprensibles para ser inclusivos. Capacitación, qué cantidad de información facilita información suficiente para entender el objeto, para entender los antecedentes, para entender la contextualización, si facilita competencias participativas, ¿no? Nos explicaban, ¿no?, esta escuela que habían hecho en Zaragoza, esta es la idea, ¿no?, que nosotros incorporaríamos dentro del ámbito de la participación, y qué aprendizaje institucional hace la institución a partir de los propios procesos. Transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso, sobre el retorno y la capacidad de deliberación, la capacidad que genera el proceso de establecer debates, de provocar la expresión de las preferencias del conjunto de la población. A partir de estas 9 dimensiones hemos trabajado, hemos analizado 3 procesos participativos, son procesos, no son órganos de participación, son 3 procesos participativos iniciados, como decía también Elisenda, desde la administración local, pero son 3 procesos muy diferentes. De hecho, nosotros hemos decidido compararlos y creemos que aporta mucho esta comparación, pero es verdad que son procesos que tanto por recorrido como por objeto son muy diferentes. Por un lado tenemos el presupuesto participativo de Cascais, que aquí tenemos la imagen del 2019, pero no es este el que hemos analizado, sino que analizamos el del 2017. Es un presupuesto participativo que ya funciona desde 2011 y que por tanto tiene una trayectoria, por tanto el que analizamos de 2017 incorpora, ya veremos, muchos de los aprendizajes hechos en las ediciones anteriores. La remodelación de la Plaza de España es un proceso participativo que se desarrolla entre 2016 y 2017 en el Ayuntamiento de Madrid, como ya el nombre indica, ¿no? Es un proceso de adaptación urbanística de un espacio existente. Y el tercero de los ejemplos analizados es el Programa de Actuación Municipal 2015-2019, en el que... 5 minutos, no puede ser. Uf. Ya lleva 20. Claro, vale, en el que participamos. Vaya sorpresa, 5 minutos. Bueno,
Entonces, a ver, teniendo en cuenta estas diferentes dimensiones, yo quería pues, explicaros un poco los 3 procesos, ¿no? y algunos elementos. Entonces, voy a ver si soy capaz de sintetizar muchísimo. El proceso de remodelación de la Plaza España de Madrid, si vamos directamente ya a las diferentes dimensiones, a nivel de incidencia, es un proceso que nace con desacuerdo sobre si realmente tiene que ser el objeto principal a llevar a participación. Entonces, aquí a nivel de incidencia ya hay un primer cuestionamiento del objeto puesto a participación. No hay capacidad de incidencia en el diseño, sí que la hay en la decisión final, porque es una decisión que es vinculante, es un proceso de democracia directa que se vota. Entonces, sí que hay capacidad de incidencia en el resultado a través de la votación. Es un proceso que sí que produce a nivel de cobertura, que sí que hay una buena acogida del aparato institucional y que finalmente sí que provoca un cambio institucional en la aceptación o en la valoración de la importancia de la participación ciudadana. A nivel de representatividad, rápidamente explicaros que hay un sesgo entre los perfiles que participan en diferentes fases, ¿no? Y hay un sesgo masculino ante las fases en las sesiones presenciales de mediana edad y de nivel de estudios más o menos elevados. Este sesgo demográfico en la parte de votación se diluye y es un proceso que al final, a nivel de votación, está alrededor de lo que es la media de participación de procesos de democracia directa. 7,7% del censo que estaba constituido por las personas mayores de 16 años. A nivel de pluralidad, bueno, me he avanzado porque lo del tiempo me ha despistado, pero bueno. Sí que a nivel de accesibilidad de este proceso queríamos destacar el hecho de que se aportan pluralidad de canales presenciales y canales digitales. Se crea la plataforma, se expresa en la plataforma Decide Madrid y aquí se vuelca toda la información del proceso, por tanto también es un proceso transparente. Pero la información se encuentra muy desagregada. Por tanto, una de las valoraciones que se hace del proceso es que es difícil, aunque toda la información es accesible, es difícil poderla ver de forma continua. Y en cuanto a lo que decía de los canales, se habilitan multiplicidad de canales y una de las sorpresas es que el 55% del voto en la votación final no se hace presencialmente en urnas, no se hace online, sino que se realiza por correo prefranqueado, correo, que es uno de los canales que ya dábamos totalmente por descartados, ¿no? Y que genera ciertas preguntas, ¿no?, sobre la necesidad de esta pluralidad. A nivel de inclusión se valora que es un proceso con un lenguaje muy técnico y que esto dificulta pues, esa accesibilidad al conjunto del proceso. La deliberación no es una prioridad del proceso, es un proceso que cuenta, para el que se recogen una serie de prioridades a nivel de criterios que debería de incorporar esta remodelación. Luego se hace un concurso de proyectos, la ciudadanía preselecciona algunos y luego un jurado selecciona 2 para la votación final, que curiosamente no son los 2 proyectos más votados en la preselección, lo cual también genera un cierto revulsivo, ¿no?, ante la población. Pasaríamos al de Cascais. 2 minutos. Qué fuerte. Bueno, pues en 2 minutos. El presupuesto participativo de Cascais. Cascais es una ciudad de 200.000 habitantes que desde 2011 realiza presupuestos participativos y que pone a participación el 18% del presupuesto de inversión. Esto realmente es una cantidad muy elevada a nivel proporcional. Por tanto, se considera que parte del éxito de los presupuestos participativos de Cascais vienen determinados por esa capacidad de incidencia en una parte tan importante del presupuesto, hasta el punto que vota más población en los presupuestos participativos que en las propias elecciones. Esto también
también da mucho que pensar, porque, a ver, en las elecciones se decide mucho más, se decide el 82% del presupuesto de inversión, pero la ciudadanía visibiliza que su capacidad de incidencia es muy elevada a través de los presupuestos participativos, generándose dinámicas paralelas a las diseñadas por el proceso participativo para poder generar propuestas. Solo puedo dar otra idea que nos parece interesante del presupuesto participativo de Cascais, y es el presupuesto participativo joven. Cascais, aparte del presupuesto participativo general en el que pueden participar personas mayores de 16 años, reserva una parte de su presupuesto de forma específica a los jóvenes. En estos presupuestos participativos participa el 51% de la población escolar de Cascais. ¿Y por qué lo destacamos? Porque es un muy buen ejemplo de capacitación y de socialización en la participación, porque a participar se aprende participando, y el presupuesto joven de Cascais creemos que es una muy buena iniciativa para socializar en la participación. A través de las entrevistas recogíamos un testimonio de empoderamiento de estos jóvenes que consiguieron que el presupuesto máximo de los proyectos pasase de 2.500 euros a 10.000. Los jóvenes reivindicaban por qué los presupuestos participativos de los adultos pueden tener un presupuesto máximo de 300.000 euros y los nuestros solo de 2.500. Pues a partir de esta reivindicación y de este empoderamiento consiguieron cuadruplicar el importe de sus presupuestos máximos. ¿Qué más? Pues vamos a algunos aprendizajes y ya está. De Barcelona. Barcelona es un proceso diferente porque no es un proceso de democracia directa, es un proceso de democracia deliberativa, pero que sí que hace una gran apuesta por desarrollar una herramienta y por generar un cambio radical en la cultura participativa, tanto de la institución como del conjunto de la ciudadanía. La apuesta por el Decidim, que para los que lo hemos vivido desde el principio, realmente estar en una sesión como la de hoy, en la que te están diciendo que 80 ciudades han conseguido, tienen instancias de Decidim, y los números que presentan después de solo 3 años, 4 años de su nacimiento, dan una pista de la voluntad con la que nacían. Nacían con una voluntad de cambiar radicalmente la cultura participativa y yo creo que lo han conseguido. En su momento, el Plan de Actuación Municipal genera 400 espacios de participación presenciales en 60 barrios de los 73 de la ciudad, por tanto tiene una voluntad de llegar al territorio muy clara, de temáticas muy diferenciadas y con mucho arrelamiento en el territorio. Y paralelamente genera una herramienta de participación, que es el Decidim, que permite la transparencia total del proceso, la trazabilidad del proceso y que permite hacer de amplificador de todo lo que sucede en el ámbito presencial. Podemos pensar que la mejor forma de incidir en la política pública es la democracia directa, ¿no? Hemos visto presupuestos participativos o la votación de Madrid, pero en el proceso participativo del Plan de Actuación Municipal, el 72% de las propuestas, de las preferencias hechas por la ciudadanía son incorporadas en el Plan de Actuación Municipal. O sea que no podemos pensar tampoco que porque el proceso no sea de democracia directa, no hay una incidencia en la política pública. Ya está. Y para acabar, pues algunos aprendizajes. Sí. Importancia de la retroalimentación y de dotar de recorrido los procesos, ¿no? La posibilidad que supone dar recorrido, dar tiempo a los procesos para que vayan madurando y poder ir incorporando los aprendizajes, la importancia del diseño de diferentes canales y que permitan la socialización, la capacitación. Luego un elemento que no he destacado, pero que sí que querría destacar aquí y que tiene que ver también con el Plan de Actuación Municipal, es la generación de estrategias expresas para incorporar a los colectivos invisibilizados. Esto, por ejemplo, ni el proceso de Cascais, aparte de Infancia y Juventud, ni el proceso de Madrid lo tiene, y en cambio en el de Barcelona sí que hay
sí que hay una voluntad muy expresa de incorporar a colectivos invisibilizados y que no participan habitualmente. ¿Cómo? Pues mediante los equipos de dinamización, mediante adaptación de metodologías, mediante hacer sesiones en espacios como asentamientos, bueno, incorporar, hacer sesiones específicas para personas sin hogar. O sea, toda una serie de estrategias que sí que facilitan esta incorporación de estos colectivos, que si no, en los otros procesos vemos que sí que se dan esos sesgos en cuanto a la participación y muy especialmente en las sesiones presenciales. Vale, más aprendizajes. Bueno, reducir la complejidad, simplificar las fases, procedimientos, simplificar los lenguajes también. La importancia de la multiplicidad de canales, las plataformas online incrementan transparencia y trazabilidad y la importancia de una cosa que parece muy básica, pero respetar las fases del proceso participativo. Aquí al final recogíamos una tabla, ¿no? Pero no pueden haber procesos en los que no haya retorno, no pueden haber procesos en los que no haya seguimiento. Presupuestos participativos de Cascais en uno de los distritos de las parroquias se llaman, uno de los principales elementos desmovilizadores para la continuidad de la participación en los presupuestos participativos sucesivos fue el hecho de no ejecutar a tiempo los proyectos pactados y de no hacer un buen retorno de por qué eso no había sido así. Es decir, un proceso participativo normalmente pensamos mucho el diseño, pensamos mucho la implementación, pero podemos perder la legitimidad del proceso participativo si no cuidamos esta fase de retorno, de seguimiento. ¿Sí? Vale, pues ya está. Venga. Gracias Silvia. Era realmente complejo explicar este análisis de los 3 procesos. Tenemos ahora a Óscar Pretel. Óscar es experto en alfabetización digital y máster en e-learning. Fue asesor de participación, transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, donde diseñó y puso en marcha los primeros presupuestos participativos de la ciudad. Actualmente impulsa el proyecto Mudéjar Lab TI, Laboratorio de Tecnología Inclusiva de Zaragoza. Bueno, buenas tardes y gracias por venir y estar aquí. Gracias también a la organización y a su paciencia con mi presentación. Bueno, un poco, no sé si puedo negociar 5 minutos, porque tengo que explicar 3 años y medio, 5 minutos, vale, menos mal. Entonces, un poco voy a explicar, aquí para darle, ¿cuál es para darle? ¿Este? Vale. Vale. Un poco quiero explicar el contexto. Yo soy catalán, de Tarrasa. Yo llego a Zaragoza en un contexto de ayuntamientos del cambio para hacer una sustitución laboral y al final pues me plantean una serie de retos y me quedo. No sé si hice bien o mal, después ya. Entonces un poco este es el contexto de mi llegada a Zaragoza, donde sí que hay un acuerdo, es decir, hay una serie de condiciones que permiten de entrada ver objetivamente que los presupuestos participativos va a ser una herramienta que va a ser asumida por entidades que las estaban reclamando, donde ya había 5 millones de presupuesto reservados en el pleno del ayuntamiento. Y lo que faltaba hacer era un poco las bases reguladoras de lo que era un nuevo proceso que hasta ahora no se había realizado en la ciudad. Todo esto con una precariedad absoluta, con un ayuntamiento con casi 1.000 millones de deuda, con una tasa de reposición a 0 de funcionarios, con lo cual no había ni formación, ni había estructura, ni había normativas. Un poco como en Pamplona quizá. Entonces sí que había los órganos de participación y cierto proceso que habían intentado, pero prácticamente la participación era simbólica, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la creación de la Oficina Técnica de Participación. Para que os imaginéis cómo era la situación, tuvimos que coger de la lista de la bolsa a personas que habían suspendido el examen. O sea, ya se habían agotado todas las personas y esa es la gente que tuvimos que formar también. O sea, ¿no? Entonces, los presupuestos participativos, claro, tú dices, qué bonito, ¿no? Lo ponemos aquí, pero ¿dónde se insertan? O sea, cuando empiezas a ver todas las patas donde se insertan el presupuesto participativo. Para mí es uno de los procesos más complejos de desarrollar por todas las aristas y todo lo que tiene. Entonces, un poco estas abajo, estos hashtags que veis, es un poco las condiciones, ¿no?,
del proceso que deben garantizar un proceso más o menos, como hablaban anteriormente, de la calidad de un proceso de presupuestos participativos. Estos hashtags no son míos, o sea, esto ahora después lo explicaré. Estos hashtags son un poco en las redes en las que nos hemos movido a nivel municipal, como han podido ser Recaleidos o con la gente de Novagop o con la Federación Española de Municipios y Provincias, que estos son de ahí, y los pongo, ahora después os lo cuento por qué he puesto eso ahí, ¿no? Bueno, esto es el mapa un poco de todo lo que es los presupuestos participativos. Entonces, esto es un poco la parte que nosotros le aportamos nueva a lo que era un proceso. O sea, también quiero decir que Zaragoza es una ciudad con poca transformación digital, con lo cual la componente presencial, que no estaba prevista cuando me llamaron para ir allí, toma el 50% del desarrollo o del diseño, en este caso, del proyecto, ¿no? Con lo cual, claro, la dimensión, Zaragoza tiene 700.000 habitantes. Entonces, lo primero que hicimos fue establecer criterios que hasta ese momento no se habían establecido, criterios objetivos de reparto de las cuantías en los distritos. O sea, eso ni tan siquiera se daba, ¿no? Entonces, lineal, población, bueno, ahí lo veis un poco. Es un proceso que se hace de arriba a abajo, es decir, un proceso de presupuestos participativos, en principio, es de abajo a arriba. Pero claro, los tiempos, las condiciones, la materialidad, la economía, no daban para hacer eso. Pero bueno, lo hicimos un poco a nuestra manera, redactamos todas las bases, congeniando tecnología y digitalidad y presencialidad, y abrimos ese documento un poco a partidos políticos, entidades, o sea que podemos hablar que no es autorregulado en el sentido clásico de presupuestos presenciales que se hacían hasta ahora, pero sí que tiene cierta autorregulación, que esta es una cuestión bastante importante para que los presupuestos participativos puedan ser asumidos y que verdaderamente empiecen a generar cierta confianza, ¿no?, en la población. Entonces, esa parte presencial digital, hablamos de equilibrio presencial digital, más o menos un 50-50 en un inicio, pero la presencialidad se ha comido un poco más de la digitalidad, para que veáis también la dimensión de Zaragoza. Y también la externalización, es decir, una de las claves, por así decirlo, del éxito fue empezar a sacar lo que era esa calidad o esa objetivación de lo que debía ser el proceso, es decir, tanto en esas redes como con la cátedra de participación a la que va a hacer las evaluaciones, o también toda lo que fue la dinamización de los foros, ¿no? Entonces, otra de las partes de un presupuesto participativo importante es el autodiagnóstico. O sea, hasta ese momento Zaragoza es una ciudad muy pobre, tiene unos barrios súper degradados donde no se invierte desde hace 15 años prácticamente, y entonces conseguimos, en ese sentido, empezar a establecer foros, o sea, establecimos dos foros, uno de diagnóstico y otro de priorización, ¿vale? Entonces, esos permitieron, por un lado, que asociaciones históricas, federaciones de vecinos, sus reclamaciones no se viesen tan reconocidas, ¿vale? Pero por otro lado sí que nos abría a toda una serie de entidades o participación individual, que ahora entraremos un poco en ese punto. Y bueno, y un poco pues allí para que veáis, esto lo colgaré o lo pasaré en algún sitio para que lo podáis ver, pero un poco era para ver un poco todo lo que, y no está todo, todo lo que llega a tocar y la complejidad de unos presupuestos participativos en una gran ciudad. No sé si me dejo algo importante. Bueno, sí, también se aprovechan un poco toda la estructura, digamos, de lo que eran los órganos de participación hasta el momento, y el propio proceso de presupuestos participativos sí que dota un poco mayor dinamización y asistencia a lo que eran las juntas de los distritos, un poco como aquí los consells de barri. Sí, ya paso. Y después también una cosa muy importante que era, como decía, Zaragoza es una ciudad con poca transformación digital, y en paralelo a todo eso tuvimos que diseñar toda la formación y capacitación, materiales, usos, sistemas de ayuda, con tema de tecnología, ¿vale? Entonces, este es un poco el primer proceso, la primera edición, que no es a nivel de ciudad, era una prueba piloto, y menos mal que fue una prueba piloto, si llegamos a decir que no era una prueba piloto, nos echan del ayuntamiento prácticamente directamente. Todo fue muy cuestionado, o sea, pero bueno, eso después en la siguiente, que si no me voy, tengo mucha información, perdonadme. Entonces, este es el primer proceso donde también quiero decir que el software que utilizamos era propio, es decir, era desarrollado sistemáticamente al mismo tiempo que se avanzaba en el proceso. Teníamos la suerte o también la desgracia de tener programadores, o sea, eso es la suerte, la desgracia es no poder haber puesto el Decidim, que era mucho más operativo y nos hubiese ahorrado mucho sufrimiento y muchos aplazamientos que tuvo el propio desarrollo estaba hecho en Java. Es software libre pero no está publicado, con lo cual no vais a poder ver nada.
Entonces, la primera, ¿no? Un poco la trayectoria de las propuestas. Esto, como decían, esto genera mucha frustración, porque claro, la gente empieza a apoyar o a proponer, pero al final veis un poco de las 1.484, 344 son quitadas directamente en la web, y de esas 1.145, 392 son las que pasan a la priorización, ¿no? Entonces, quiero decir, hay un descenso, pero bueno, esto también forma parte del propio aprendizaje, es decir, esto va a ser así, aquí en Madrid, o buscar alguna cosa para intentar remediarlo. Entonces, eso sería la participación también en esa primera fase, en ese primer encuentro deliberativo en la ciudad de Zaragoza, donde se llega a alcanzar, pues como veis, un 0,89% y donde ya se ve un poco las dos partes, ¿no? Donde ya empezamos a introducir dentro de un modelo que era prácticamente solo digital, moderno, ¿no? Lo moderno era lo digital, y donde lo presencial, pues bueno, en esa primera elaboración tiene eso. Los foros sí que sirvieron mucho para aglutinar a nuevas personas, nuevos colectivos y tener nuevos espacios de encuentro dentro de la ciudad. A la vez eso también generó competencia entre entidades, ahora lo cuento. Y, bueno, también otra cosa, que es que en Zaragoza participan a partir de 14 años por una ley foral de no sé qué año era. Y la votación final, donde de esas 392 pasan a través de los informes y de la priorización, es decir, los foros priorizan entidades cogiendo las reclamaciones históricas, más 10 que se priorizan en la web. Y esas son las 20 propuestas que salen, van a las juntas. Y aquí me detengo un momento, porque aquí hay una anomalía bastante importante. En el proceso de elaboración de las bases de presupuestos participativos, la oposición puso el condicionante. Es decir, aquí llegaban los terroristas democráticos a poner urnas para que la gente decidiese y tuviese el poder, y dijeron que no, que lo que íbamos a hacer era cargarnos la representatividad, la democracia representativa, y entonces nos establecen para hacer eso una condición para poder hacer los presupuestos participativos, que sin eso no hubiésemos podido hacer nada de lo que os estoy contando. Y es una ratificación en las juntas. Es decir, lo que plantean los partidos políticos y la oposición es, una vez la gente en esta fase, o sea, ahí, ¿ves? Donde pone informes y ratificación, es ahí donde las juntas, con sus cargos políticos, deciden si eso va adelante o no va adelante. Entonces, claro, ahí ya empezó el juego. Entonces, cuando llegó la hora, ese momento, ¿qué hicimos? Vale, pues los presionamos, sacamos un decreto, fuimos a golpe de decreto porque todo era bloqueado, y dijimos que se tenían que ratificar en bloque, con lo cual ninguna junta ni ningún partido se atrevió a tirar todas las propuestas decididas en su barrio por sus vecinos, ¿no? O sea, un poco ese era el juego todo el rato entre dar poder o quitar poder a la ciudadanía, ¿no? Nosotros, claro, íbamos a dar todo el poder. Pero esa es una anomalía que creo que debería ser un poco revisada. Al mismo tiempo teníamos que rompernos la cabeza porque no había ningún proceso de estas características con esta hibridación donde hubiese un sistema de voto presencial con una digitalización, con una seguridad en el voto. Entonces todo eso lo tuvimos también que diseñar en el momento, e incluso unas fichas de priorización que tuvimos que diseñar también porque no existían a nivel presencial. En la segunda edición, ya lo veréis, incluso ya lanzamos un formulario para dar apoyos presencialmente, ¿no? Que también tuvo bastante éxito. Entonces ahí veis un poco el proceso, no me entretendré, pero también creo que es la parte una de las más importantes, que es la ejecución. Es decir, ¿para qué vamos a hacer esto si al final no se va a hacer lo que la gente ha decidido, ¿no? Que esto parece como muy lógico, pero cuando te vas a un encuentro de presupuestos participativos, lo que es lo primero, que era el proceso autorregulado, no se suele hablar, y lo que es la ejecución se suele olvidar también, ¿no? Cuando es la parte más importante y la que dota sentido y confianza y da posibilidades a medio y largo plazo para que ese proceso pueda seguir, ¿no? Entonces ahí hubo mucho conflicto, ahí es donde aparecen un poco la representatividad de las entidades, ¿no? Como veis, y la participación individual y colectiva. Es decir, por un lado, sobre todo, asociaciones de vecinos, aquí voy a entrar un poco en el tema de género y qué supone ese conflicto, que esto creo que es un tema que ha preocupado mucho a cargos políticos, ¿no? Si yo pongo los presupuestos, esto es un follón, bueno, pues sí, es un follón. Pero bueno, es reconducible, no es un follón no reconducible. Entonces, el origen de las propuestas que salen tanto en los foros como tal, prácticamente es más o menos equilibrado entre individual y colectivo de entidades, y sí que el espacio de participación, como podéis ver, mayoritariamente pues, fue el digital. Yo creo que el proceso de hibridación sí que hay una cosa que permite, y es el aprovechamiento de pues, incluir a las personas pues, que o están enfermas o no pueden participar o no tienen tiempo, lo que sea,
a esa participación de la ciudad, ¿no? Y entonces esa ejecución, perdón, que me he ido un poco, es del 94,6. Después voy a pasar una comparativa de las otras ciudades para que veamos un poco en esas primeras ediciones cómo era el proceso, o sea, cuál fue el resultado. Pero básicamente esto sería el resumen de los primeros presupuestos participativos en Zaragoza. Entonces aquí veis un poco unas estadísticas, unos datos sobre el origen de las propuestas, son 392, pues un poco, ¿no?, la diversidad de lo que era el origen de las propuestas. ¿Quién los hacía? Los centros educativos. Esto fue también un punto de conflicto porque la ley la ley decía que desde el Gobierno de Aragón se podían, y desde el Ayuntamiento podía hacer adecuaciones en el capítulo de 4 y 6 en los colegios, ¿vale? Eso puso en guerra a las federaciones de vecinos diciendo que quién eran esos y que eso era una cuestión legal. Esto después entraré un poco más y lo dejo aquí apuntado. Son unos presupuestos, la primera edición, también la segunda, dominados por las mujeres, ¿vale? Como podéis ver, el 53% de las personas que participan son mujeres y el 47% hombres. Quiero también incidir aquí todas las dificultades dadas sobre todo por funcionarios medios altos, que todo esto no hubiese sido posible, es decir, como aquí pues hay implicados 23 servicios y se hacen en un tiempo récord casi 600 informes de propuestas presentadas por la ciudadanía para que pasasen a ser evaluadas, ¿no? Y también lo que es el censo web, el censo de la web, ¿no? Cuando llegamos había prácticamente 9.000 personas, pero aparte de ese 1% y del debate de la participación, que a mí me hace gracia porque cuando llega lo digital, entonces sí que empezamos a cuestionar el porcentaje de participación, pero hasta ahora no cuestionábamos los porcentajes de participación en los procesos presenciales donde no había herramienta digital, ¿no? Entonces, esa ha sido una batalla, ¿no?, el tema de la representatividad del proyecto y de su validez en tanto en cuanto qué porcentaje de personas han participado. Eso fue un punto de ataque constante, fue el primero para un poco ridiculizar y decir que esto no tenía ningún sentido por parte de toda la oposición. Y creo que ya está. Y bueno, y por edades, pues un poco quien domina son los maduritos y maduritas, quienes hacen mayor propuestas, ¿no? Esto sería ya un poco la segunda edición, donde ya se introducen cambios. La primera edición, quiero decir, no había propuestas de ciudad, solo de distritos, porque no nos veíamos con capacidad de asumir todo. Cuando yo llego, esto no lo he dicho antes, cuando llego a Zaragoza solo está la concejala y su administrativa. Y yo que llego. Y entonces la oficina técnica de participación no se hace hasta 3 días antes de que empiezan los presupuestos participativos, o sea, para que veáis un poco el contexto de dificultad de desarrollar todo esto. Y ahí ya sí que establecemos, adaptamos todo un poco a los plazos, 2 minutos. Bueno, pues esto ya os paso los datos, más o menos se mantiene la participación y sí decir que no hicimos solo el presupuesto participativo de ciudad o de distrito, sino que también hicimos una prueba piloto en ese primer año y después ya sí, lo que fue el segundo año, en barrios rurales, que son una especie de pedanías alrededor de Zaragoza, que son 14 barrios. Y ahí veis un poco como la escalabilidad de la que tuvimos que hacer tanto del proceso, la elaboración de propuestas, que fue todo presencial, y donde la componente presencial en esos barrios, que hay el más pequeño tiene 200 habitantes y el que más tiene, creo que tiene 10.000, y para que veáis un poco la dimensión y el censo final, que era de 25.000 personas, y cómo ahí la participación en los espacios más pequeños tiende a aumentar. Y un poco aquí la comparativa, ¿no?, diciendo, claro, todo el rato nos criticaba, ¿no?, y esto y el límite, y todo estaba mal, entonces intentábamos sacar datos de otras ciudades y experiencias para decir, no, pues que esto es lo normal, ¿no?, es más o menos cumplimos con las primeras experiencias de otras ciudades, y para que veáis un poco, no aumentaré mucho los datos que no me queda tiempo y que me quiero ir al final, un poco, ves, siguen dominando las mujeres y más o menos se sigue manteniendo. Sí que me quería detener aquí lo que os decía de la ejecución en la primera edición, porque sí que quizá es la parte más orgullosa en la que estamos y que estos sí los funcionarios que han hecho esos informes y que hemos podido sacar en un tiempo récord, pues hacer el 94,6% de ejecución, con lo cual la validez del proceso, y ahora hay un follón porque el PP está recortando, bueno, ahora gobierna el trifachito, y bueno, pues un poco para que veáis la comparativa. Se sigue manteniendo un poco los porcentajes de la primera edición. Sí decir que incluso nosotros somos bimodales, es decir, hibridamos el proceso. Madrid no, es solo digital, Valencia solo digital, Valencia apuntar, que es como de esto, que no tiene ni centros cívicos, es decir, un gobierno del PP que no ha hecho ni centros cívicos ni espacios de encuentro para la ciudadanía. Y un poco, ya me estoy yendo al final, bueno, esto ya es prácticamente el final,
Y pues esos aspectos un poco de los que hablaba Silvia, ¿no? Los aspectos cualitativos y sobre todo garantizar la participación. Es decir, yo creo que uno de los aspectos que conseguimos construir y que la gente se quedó un poco más tranquila fue cuando empezamos a trabajar el derecho a la participación. Es decir, ¿qué es lo que nos ofrece la tecnología? El poder garantizar el 100% de la participación. Después la gente participa lo que quiere, lo que le interesa o lo que le da la gana, ¿no? Pero todo el mundo que quiso, en la segunda edición, ya con barrios rurales, toda la población de Zaragoza pudo hacer un proceso de presupuestos participativos. Y la transformación e inclusión digital, o sea, no podemos entender esto, o sea, Zaragoza era una ciudad que no tenía ni red wifi en los centros de proximidad y nosotros veníamos ahí a hacer presupuestos participativos donde la gente tenía que participar en internet y no había. Entonces lanzamos un plan wifi que nos tiraron en contra toda la oposición en pleno, pero al final lo hicimos. Y sobre todo lo que han sido las brechas digitales. Desde un primer momento el hincapié que hicimos sobre todo era las brechas digitales, tanto de lo que eran de acceso, en el caso del plan wifi que solucionamos con el acceso a wifi, como en lo que serían los usos, ¿no? Y una reflexión que también llevo aquí, o sea, poner una herramienta de presupuestos participativos, como ya se ha apuntado, no significa que cambies la participación ni la cultura participativa, ¿no? Y que aparte de todo eso, de los presupuestos participativos, todo eso fue acompañado, y yo tenía la suerte un poco de que tenía también Ciudad Inteligente, mi concejala, entonces pudimos hacer pues, lo del plan wifi y todo el aspecto de también derechos digitales, tema de datos abiertos, etc., etc. Y sobre todo el debate no era si presupuestos sí, que si son los presupuestos de Elena o de Zaragoza en común o si son nada, todo eso era todo constante, ¿no? Sino que al final de fondo lo que hay es, bueno, un poco la pirámide de Einstein, ¿no? Que es el poder ciudadano, ¿no? Nosotros estábamos dando todo el poder o intentamos dar el poder a toda la ciudadanía. Entonces, y ese era el tema al final del debate, esa cesión, ¿no? de la gente no entender de que, o los políticos no querer entender de ese traslado del poder a la ciudadanía absoluta, ¿no? Dieron también cierta competencia territorial y entre colectivos. Por un lado, aparecieron colectivos ciclistas, no eran nuevos, sino que aparecen, y entonces los presupuestos participativos vienen a dinamizar mucho todo lo que es el tejido asociativo, ¿no? Y sí que me quería entretener, bueno, me voy a ir a los peligros, ¿no? A lo que son los bloqueos, la instrumentalización por parte de los partidos políticos, también la soledad, y aquí me voy a tener un momento, y permiten que me pase un poco, pero y la dimisión. Esto también son variables importantes en un contexto totalmente adverso, pero ya no es el contexto totalmente adverso externo, sino es el contexto totalmente adverso interno. ¿Por qué digo esto? En la segunda edición fue muy interesante porque salió una propuesta del sector conservador de la ciudad, es decir, un museo de la Semana Santa. Ese museo de la Semana Santa tenía una serie no sé, como yo no es que no soy nada religioso, bueno, tenía una serie de cuestiones que eran de interés general, entonces, por lo tanto, era asumible por parte de los presupuestos participativos. Con esto, ¿qué es lo que sucedió? Pues que o sea, el museo no se podía hacer porque era muy grande y no había un espacio en la ciudad, con lo cual nos acabamos reuniendo con los cofrades, porque claro, toda la derecha ya estaba diciendo que nosotros no queríamos eso. Pero no solo eso, sino que nosotros, los nuestros, decían que eso no eran los presupuestos participativos porque esa propuesta había entrado. Entonces, si alguien va a hacer presupuestos participativos, que primero haga también un trabajo, que esto en principio parecía que estaba claro, pero no estaba tan claro, de tu propia organización hasta dónde está dispuesta a que esos presupuestos participativos funcionen, ¿no? Hasta qué nivel. Entonces fue un momento de soledad absoluta donde las federaciones de vecinos entraron al trapo con eso porque ya no querían los presupuestos como se estaban dando, la oposición, y hubo un momento de soledad absoluta donde Elena y yo nos planteamos, bueno, pues si tenía sentido incluso seguir, ¿no? O sea, es conflicto, es un proceso vivo y bueno, pues ahí un poco os dejo, ya esto ya os lo paso, y un poco ya me voy, ya está acabando. También hicimos, no se lo digáis, pusimos urnas en las piscinas, no hay policía, ¿no? No fue un poco dinamizando porque los plazos se nos juntaban con los aplazamientos del software, nos hacían todo el rato ir aplazando y nos íbamos al verano. Entonces, pues bueno, pues hacíamos un poco de creatividad y nos llevamos las urnas a las piscinas, ¿no? Un poco el concepto de refreshing democracy. Esto es un poco la calidad del cómo cambia, ¿no? Los presupuestos participativos, todo el urbanismo, ¿no? Mucho más pasamos de la ostentación y las obras faraónicas a lo que serían obras pequeñas, adaptadas, había desde una conexión, una DSL, hasta propuestas de miles y miles de euros, ¿no? Entonces sí que produce otro urbanismo, un urbanismo más adaptado a los barrios y a las necesidades de las personas. Y esta historia es muy bonita y con esta ya acabo.
Este es el primer, o sea, un poco el conflicto, participación individual y participación colectiva, ¿no? Que ya lo pongo ahí, o no tan individual, ¿no? Porque sí que es cierto que más allá de lo que se considera, ¿no?, la dictadura del clic, sí que la participación individual, por primera vez había una mujer con un hijo con parálisis cerebral que se llama Lícer, donde llevaba 5 años reclamando al ayuntamiento un columpio. No había ningún columpio adaptado en la ciudad. Esta señora y su familia, en la primera edición, consigue movilizar a toda su comunidad, consigue movilizar a todo el distrito, y su propuesta no se quedó entre las 3 primeras del distrito, y Zaragoza, gracias a los presupuestos participativos, tiene el primer columpio adaptado. Pero esa participación individual tuvo la necesidad de movilizar presencialmente, es decir, verdaderamente los presupuestos participativos dinamizan tanto con lo digital y lo presencial. Y nada, y este es el mejor artículo que tuvimos en El Heraldo, que es una especie de ABC local de Zaragoza, que estaba en la sección de deportes, para que veáis un poco el trato informativo. Este fue los únicos datos que han salido así un poco interesantes. Y después, pues bueno, un poco por lo que fue el marcado de las obras, para que la gente viese, la vertical, o sea, el que se ponía en la pared y ese en el suelo, que hicimos, todo eso lo hicimos en una escuela taller, entonces fue todo muy artesano, o sea, no había gente, ¿no? Todo el diseño gráfico lo hacía yo porque no había creativos en el ayuntamiento, ¿no? O sea, y todo fue un poco así. Este es las infografías que hicimos para la votación presencial, que es esta, con la digitalización del voto, y esa fue la digital. Y nada, y pues eso, que todo esto no hubiese sido posible si verdaderamente no hubiese habido, y sí que es una carencia, y eso yo creo, bueno, si me emociono, perdonadme porque llevo mucha carga con todo esto. Y bueno, pues tener personas que verdaderamente sean capaces de entender, ¿no?, en un contexto muy precario, sobre todo tu gente, esa capacidad de cuidar o apoyarte en los momentos de más debilidad en un gobierno en minoría en una ciudad como Zaragoza. Ahí tenéis me he hecho un portfolio corriendo para esta, no tenía nada hecho, y ahí he puesto un poco todo lo que hemos hecho en Zaragoza estos años, más otras cosas que ya había hecho. Bueno, no sé, ha sido muy rápido, 3 años y medio en esto, bueno, pues ya está. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro último ponente es Virgil. Virgil Deville es emprendedor, fundador de Open Source Politics, desde donde se da soporte a multitud de ayuntamientos e instituciones públicas francesas para la utilización del Decidim y utilizarlo como plataforma de participación. Es fundador también de Code for France, plataforma a favor del mundo digital de código abierto y libre, y nos viene a explicar pues, diversas experiencias francesas de presupuestos participativos. Sí. Gracias. Muchas gracias por invitarnos acá al Decidim Fest. Muy contentos de estar acá. Yo soy Virgil, como me presentaron, y intentamos desplegar el Decidim en Francia con bastante éxito. Tenemos unos 40 instituciones de distintos niveles, de las ciudades, las provincias, y hasta está llegando ahora a los parlamentos y esas cosas. Así que muy bien, y hoy les vine a hablar un poco de la experiencia que tenemos con los presupuestos participativos. Primero de todo les quería contar que hay, no sé cómo es en España, pero hay un trend bastante importante en Francia con los presupuestos participativos, que es muy reciente. Antes de 2014 había nomás 4 presupuestos, y ahora van duplicando cada año el número de ciudades y de instituciones que están haciendo presupuestos participativos. Así que ahora, hoy en día, en 2018, son 90 ciudades e instituciones públicas que lo hacen. Se exponen a 6 millones de franceses que tienen un presupuesto participativo en su ciudad, o sea, casi 10% de la población, y la verdad que es como algo que se ve que hay mucha potencia, que va a seguir, que el año que viene vamos a tener elecciones municipales, y ya vemos que muchos de los programas van a incluir el hecho de que va a haber presupuesto participativo y tal, y yo creo que se va a potenciar aún más en los mandatos que van a estar por los 6 años que vienen, de 2020 a 2026. Yo les vengo a hablar de lo que
hicimos nosotros con Open Source Politics y presupuestos participativos con el Decidim en Francia. Tenemos 11 andando y como pueden ver, tenemos una mitad que son ciudades, pero no solo. Tenemos 3 provincias, 2 viviendas sociales en la ciudad de París y una universidad. Es bastante interesante de ver que por lo general desde la ciudad se hace un presupuesto participativo bastante general, que es para toda la ciudad, que se le pone cierto monto de plata y que se decide entre toda la ciudadanía. Y cuando ya llegamos a lo que son provincias, viviendas sociales, universidades, se van especializando y van tanteando. Como lo ven, no es mucha plata por 11 presupuestos participativos, porque las ciudades sí que ponen una suma de plata que es interesante en comparación con el resto del presupuesto, pero los otros van tanteando. O sea, van con un par de miles de euros para empezar a ver qué pasa. Ya llegamos entonces a 17 ediciones, entonces quiere decir que se van repitiendo y algunas pudieron ya correr 2 ediciones. Entonces, como les decía, hay como, vos lo decías antes, que el presupuesto participativo es una de las cosas más difíciles de llevar a cabo como institución, porque requiere, bueno, recopilar propuestas, analizarlas, hacer una votación, luego llevarlas a cabo, dar transparencia de que se esté llevando a cabo las propuestas que fueron aceptadas. O sea, no es nada sencillo. Encima, la gente se espera que se vaya repitiendo de año en año. O sea, que es muy vinculante cuando vos sos institución y decís, voy a hacer un presupuesto participativo. Por lo tanto, y es interesante verlo, es la primera cosa que va a hacer una institución en Francia muchas veces cuando abre un portal Decidim que tiene vocación a existir a mediano o largo plazo, va a ser un presupuesto participativo. Porque hay muchos ejemplos, porque ya los pasos están descritos, se puede copiar, pegar lo que hicieron otras ciudades, porque salís un poco del miedo de hacer participation washing, le das algo de poder a los ciudadanos y del otro lado, por el ciudadano, bueno, más o menos se entiende fácil lo que se espera de los ciudadanos, que hagan propuestas por sus barrios, por temáticas, que vos lo único que tenés que tener es una idea y podés participar y después votar y tal. O sea, es mucha logística, pero dentro de todo se entiende lo que pasa en lo que es el presupuesto participativo. Entonces creemos que por eso que se tienta mucho. La otra cosa que vemos que es interesante es que hemos visto ciudades, instituciones que empezaban con una consulta normal, con propuestas y tal, y les costaba levantar participación porque no era muy concreto para el ciudadano lo que pasaba después de eso, y tener una base, empezaban con cientos de ciudadanos, era difícil llevarlo a cabo en el tiempo. A cambio, cuando empezás con un presupuesto participativo, hay cierto nivel de participación que se espera, por lo que dije, que se entiende, hay un poder que está dado a la ciudadanía para que elige proyectos, se lleva a cabo, es una plata que es para los ciudadanos. Y entonces, como hay cierta participación, es una buena forma de hacer una buena primera base de usuarios que luego se vuelve a solicitar en el tiempo para participar en otro tipo de consultas que son más deliberativas o de co-construir políticas públicas. Lo que hemos visto nosotros ayudando las instituciones a usar Decidim para presupuestos participativos es que hicimos un primero con la ciudad de Angers, que nos costó bastante hacerlo, encontrar la forma, configurar bien el Decidim, y después venían otros que veían lo que había hecho la ciudad de Angers y básicamente lo que hacían era le montábamos el Decidim y hacían copiar-pegar de todo lo que había hecho la ciudad de Angers. Y entonces como que ya estaba más o menos la plantilla todo definida, los contenidos, los kits para los ciudadanos, y realmente hubo como, bueno, una colaboración en todo el tipo de contenido que se provee cuando haces un presupuesto participativo, y luego, bueno, los módulos que se usan también son bastante claros. Propuestas al principio, encuentros para movilizar a la gente, después declarar los proyectos que se votan, haces
información alrededor con el módulo de blog y luego haces el seguimiento con el módulo de contabilidad. Así que bueno, yo creo que es uno de los primeros templates que es como muy claro que emerge del DCIM, que sería muy útil que ya venga casi preconfigurado si lo quieres usar, y ha ayudado también, yo creo, a que se lancen algunas instituciones. Lo que nos interesa mucho a nosotros desde Open Source Politics del presupuesto participativo es que es casi el único proceso que que permite la iteración, como que lo haces un año, lo haces el año después y otro año, y puedes aprender de un año al otro, entender lo que hiciste mal, lo que hiciste bien, y sobre todo puedes hacer mejoras en el software. Nosotros una de las cosas que vimos con Angers en la primera edición era que la gente venía, seleccionaba proyectos, pero se olvidaba de terminar el voto, o sea que vinieron y no votaron, pero participaron. Y nosotros con muy pequeñas mejoras así de UX, poniendo algunos colores, cambiando un poco el método de voto para que no sea el porcentaje del presupuesto, pero sino seleccionar un número de proyecto total, mostrando bien las reglas. O sea, básicamente estas cositas que hicimos acá y facilitándole un poco el trabajo al administrador, hemos logrado cosas interesantes. Bueno, como lo ven, es muy poco lo que se cambió. Es cuando votaste, ya te pongo en verde que votaste, recibís un email, te muestro siempre los proyectos que elegiste en vez de esconderlos. O sea, realmente no hay mucha tecnología en esos, nomás, bueno, vimos que había cosas que no se entendían, lo arreglamos un poco y esos son, bueno, esas son otras cosas de que hicimos para Angers, pero esos son los resultados que hemos visto. Con micro ajustes y pudiendo comparar de un año al otro, pasás de 14% de la gente que no termina el voto a un 7%. Y eso es aún que agregaron alguna complejidad, que hay que elegir mínimo 2 proyectos para lo vegetal y todo eso. O sea, en las otras instancias que lo hacen súper simple, eso bajó a 5%, lo cual es una mejora importante. Lo interesante es que también, o sea, estamos viendo que como tenemos 5 instituciones que lo están corriendo en segunda edición, hay una tendencia que aumenta bastante el número de personas que está participando y votando de cada año y de forma bastante importante. Pasamos de 2.900 a 3.500 en la plataforma en línea, que es un aumento de 30%. Y ahora en Angers, gracias al presupuesto participativo, estamos viendo que ahora hay 10% de la población que está inscrito en el SDIM y que se puede movilizar para cualquier tipo de procesos participativos. Otro ejemplo que tenemos es la ciudad de Nanterre, que ahí tenemos una forma de comparar que es interesante, que ellos el primer año no lo hicieron con plataforma, lo hicieron casero, con email, plantillas de Excel y mucho esfuerzo de sudor de los agentes públicos. Y el año después dijo, no más, me pongo una plataforma y me vas a facilitar la vida. Y ahí podemos comparar lo que pasó en el año sin plataforma y el año con plataforma. Y bueno, ahí también los resultados son bastante impresionantes. O sea, con el DCIM se ha logrado tener 3,5, o sea, más de 3 veces más de votos en la plataforma. No hubo tantas más propuestas, pero se participó mucho más en la fase de voto y sobre todo para ellos es muy claro lo que trae una plataforma para hacer ese tipo de procesos. Que yo creo que el presupuesto participativo es uno que usa mejor todas las funcionalidades del DCIM, porque puedes dar trayectoria, transparencia, diciendo, bueno, qué propuestas aceptas, qué no, justificando, haciendo los meetings, haciendo blogs para dar información, haciendo seguimiento bastante preciso de lo que están haciendo y realmente es el único tipo de proceso que se ve que están utilizando a su máximo el potencial de DCIM con todas las funcionalidades que tienen y algunas de estas, bueno, las dije, pero puedes difundir información, puedes centralizar, puedes dar herramientas de gestión para los agentes públicos que lo van manejando y puedes dar una transparencia que no tienes cuando lo manejas todo por mail y plantillas que se pierden, que no se sabe en qué versión está. Y de hecho nos dijeron que estaban muy contentos con el hecho de haber pasado a DCIM.
Lo que es lindo es que habíamos desarrollado un par de cosas así medio caseras por nuestro lado, de mejoras que le dije, que hemos logrado reducir un poco el porcentaje de gente que no terminaba el voto. Esto lo vio Helsinki y dijo, ah, pero no está en la versión que nosotros tenemos, no podrían hacer un módulo. Así que le hicimos para la edición de un módulo con esas mejoras de experiencia de usuario, que ahora lo está usando el Helsinki como módulo externo. O sea, vos si estás en versión 0.18, le agregás a tu configuración y el presupuesto está modificado con las cosas que hicimos nosotros. Así que gracias a Helsinki y vayan al GitHub a bajárselo y ojalá eso se emerge en Master pronto. Y nada, quería terminar con algunos otros ejemplos que hemos tenido que son interesantes, como les decía, cuando ya nos pasamos a lo que es provincia, se hace presupuestos participativos con montos muchos más triviales, de un par de decenas de miles de euros para hablar de cómo se va a urbanizar cierta zona por ejemplo, unos parques que tienen, de dar ideas de cómo se puede tener una política de dinamización de los parques provinciales. Las viviendas sociales era un entorno también muy distinto, que era todo mucho offline, que la plataforma estaba para hacer más información que otra cosa, y lo único que funcionaba era que había urnas en la entrada del inmueble y la gente dejaba su proyecto, votaba, y casi la actividad en línea era nomás, había mucha actividad en línea, pero nomás de consultar la información que estaba ahí, de ver cómo andaba el proceso, pero la gente no se inscribía mucho. Y ahora estamos arrancando uno con una universidad que es bastante copado porque es una suma del presupuesto de la Universidad de Bordeus, que quien está haciendo el presupuesto participativo son una asociación que se llama Hackea la Universidad o algo así, y van manejando ellos el presupuesto participativo, haciendo presencia en cada campus y todo, y es como, hay una dinámica muy, de mucha juventud, mucho esfuerzo, y están recopados con la idea de modificar un poco el entorno de ellos y recuperando esta capacidad de acción. Así que nada, es todo por mí. Muchas gracias. Gracias, Virgil. Bueno, gracias a los 4 ponentes. Creo que nos han dado una visión de la complejidad de lo complejo que es realizar procesos y realizar presupuestos participativos, que cada experiencia también es diferente, cada experiencia tiene sus límites, sus problemas. Y sí que querría, dar algunas pinceladas sobre lo que habéis dicho y después abrir el turno de preguntas, ¿no? Virgil ha hablado de la importancia de tener herramientas digitales robustas, que lo que hacen es ofrecer transparencia y ofrecer trazabilidad de las propuestas y ofrecer esa base sobre la que trabajar, ¿no? Pero evidentemente el éxito no estriba solo en disponer de estas herramientas, sino que se ha hablado mucho del compromiso político, se ha hablado de que el empoderamiento al ciudadano quiere decir, dar poder quiere decir que como institución tengo menos poder porque tengo que dar el poder de decidir a la ciudadanía, cómo esta participación tiene que ser para todos, para los que están de acuerdo con el modelo de ciudad que las autoridades políticas en ese momento tienen, pero también para las propuestas que no forman parte de ese modelo de ciudad. Eso cómo se puede trabajar o cómo podemos defender eso como técnicos, era una de las preguntas que se hacía Óscar, ¿no? La necesidad también de procesos que sean totalmente inclusivos, que no sean procesos que incrementen las desigualdades sociales que hay entre territorios, entre colectivos. No sé cuál era que hablaba, ¿no? Es que en las reuniones presenciales venían hombres de mediana edad y, un poco organizados, ¿no? Entonces, ¿cómo romper también esas tendencias que
y cómo hacer procesos más inclusivos. También se ha hablado de los procesos donde se delibera más o se ha deliberado más, hay más intercambio, hay más fusión, hay más posibilidades de consensos, y los que se hace una participación individual, ¿no? Lo que decimos democracia directa, que es individual, pues ese debate, ese intercambio y ese poner en común no está tan claro o es más difícil, ¿no? Como esa tensión también resolverla, el tema territorial, ¿no? También el tema del retorno y de la necesidad de seguimiento, como ese compromiso de abrir un proceso, pues tiene que ser un compromiso de honestidad, ¿no? Y además de retorno y de rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? También se ha hablado de cosas como la dificultad de los tiempos, ¿no? O sea, podemos votar cada año presupuestos, pero no nos da tiempo a ejecutar porque los procesos administrativos son mucho más largos. ¿Cómo resolvemos eso, no? Bueno, todo esto, gracias a los ponentes, pues nos han dado un panorama de complejidad y de problemas. También Barcelona está en un proceso de hacer presupuestos participativos, de cara, bueno, en muy breve tiempo, pues supongo que se hará público. Y tenemos también que el trabajo de hacer el PAM, que se hace cada 4 años, como bien sabéis, ¿no? Y en eso estamos, pues nos ha ido muy bien poder contar con vosotros y con vuestras aportaciones. Y si os parece, pues abrimos las preguntas si queréis decir algo, y si no, pues abrimos turno de preguntas al público. ¿Sí? Pues venga. Pues yo no veo nada, ¿eh? No se ve nada. No se ve nada. No, no. Tengo que hacer así. ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿hay alguien ahí que quiera preguntar, hablar, decir? Esto es para el vídeo, dicen. Ya les he dicho que da mucha calor, pero me dicen que si no el vídeo no queda bien. No se ve. Hola. Hola. Sí. Bueno, yo quería hacer 3 preguntas diferentes. La primera, sobre todo ubicada en el contexto de Decidim, de cómo conseguimos analizar los presupuestos participativos sin datos cuantitativos, es decir, sin saber qué personas nos están votando los presupuestos y cómo se hacen los proyectos, porque a veces es complicado luego para mejorar, y en las otras plataformas que se han desarrollado los presupuestos participativos, en el caso de Zaragoza me ha parecido oír cómo lo habéis hecho para saber pues cuántas mujeres os han votado, cuántos hombres os han votado, y si habéis analizado su situación laboral, por ejemplo. A mí me ha parecido muy interesante lo que contaba Silvia, ¿no? de cómo evaluar el proceso. También saber si habéis detectado la necesidad justamente de tener unos presupuestos participativos cada año, si es conveniente, si está bien planteado, y justamente también me gustaría saber vuestra opinión respecto a los propios presupuestos participativos, ¿no? A veces los jóvenes tenemos la sensación de que se está haciendo un poco como contaba Virgil, porque una ciudad lo está haciendo, entonces lo voy a replicar en mi ciudad, y si creéis realmente que es necesario el proceso del presupuesto participativo, se tendría que replantear, ¿no? Ahora, por ejemplo, a mí me choca, ¿no? Por ejemplo, saber toda la faena que se ha hecho desde Zaragoza, y luego cómo se han trasladado los resultados electorales, ¿no? No sé si tiene algo que ver, si no tiene nada. Eso son 2 horas, 3. No tiene nada que ver, pero es algo que me sorprende, ¿no? Empoderar a la ciudadanía, y que luego pues esto no se traslade en una mayor confianza en los partidos que lo están impulsando. La pregunta es para todos, porque todos sois expertos. Empieza. Sí. Bueno, abrimos, bueno, miramos a ver más si para- hay más, si hay más preguntas y contestamos. ¿Sí? Si es que hay Si más, quieres ¿eh? Si no. empezamos nosotros. Sí, buenas tardes. Yo tengo 2 No preguntas, lancéis, una no para lancéis. Alberto. Planteabas hace un rato este choque entre, al momento de promover estos mecanismos, entre que no dejen de ser recursos para la ciudadanía y el que puedan ser institucionalizados, ¿no? Entendido como, bueno, así lo entendí, como que al institucionalizarse dejarían de ser estos recursos, pero a la vez también la institucionalización permitiría que continúen. En ese sentido, pues, ¿cómo enfrentaron este encuentro, o qué sugieren, o qué
qué experiencia han tenido en ese sentido como para recomendar hacer. Y para Óscar, que hablaba en el intento de buscar un equilibrio entre los procesos digitales y presenciales, ¿qué criterios utilizaron para irlos combinando? Si fue un criterio demográfico, si fue un criterio territorial, ¿qué criterios y cuál han pensado ustedes que será un equilibrio adecuado en ese sentido? Como porcentajes, como número de propuestas, o qué les ha funcionado si no hay un criterio definido. Serían esas dos preguntas. ¿Ya? Sí. Pues, Óscar, ¿empiezas tú? Vale, bueno, Sí. como quieras. En cuanto a la evaluación, que no me ha dado tiempo a hablar muchas cosas, sí que se ha hecho, voy a ya empezar con la última intervención. Sí que se ha hecho una evaluación, de hecho la evaluación la hace la cátedra que se monta en la universidad a petición del ayuntamiento también un poco, ese trabajo también colaborativo con otras instituciones, y se hace una cátedra de innovación democrática, desde donde a nosotros nos permitía eso, no tener que hacer la evaluación y no ser criticados por hacer la evaluación, porque claro, éramos criticados por todo. Entonces externalizábamos un poco, así decirlo, en otras, pues en este caso la universidad, que daba cierta objetividad a lo que debía ser la calidad de un proceso y a una evaluación externa, que también es interesante que te evalúe alguien, no tú mismo también, ¿no? Por el mismo tiempo. Entonces, en los criterios en cuanto a presencial digital, pues hay que hacerlos. Yo te podría apuntar un poco lo que ha funcionado, que está ahí un poco en las diapositivas. Pero sí que, o sea, poner una herramienta de presupuestos participativos no es cambiar una cultura de la participación. Y en ese sentido, sí que no lo he explicado, pero sí que tanto se transversalizaron otras áreas, se crearon nuevos espacios de coordinación, incluso hubo mucho problema con que esto no lo he dicho, el bloqueo del Museo de la Semana Santa produce que la oposición ataque de lleno y no se lleguen a hacer las propuestas de ciudad que por primera vez. Entonces, no tenemos todavía, no puede haber ni datos de aquí para sacar ni tan siquiera esa comparativa entre las dos ediciones que hicimos, porque fueron totalmente, o sea, pues eso, opositadas brutalmente por la oposición y entonces pues iban teniendo adecuaciones que no sé decirte. Sí que es cierto que hicimos un kit, se hizo todo el tema del sistema de soporte y de ayuda también a la ciudadanía, pero yo creo que el equilibrio se va a ir conformando, no sabría decirte. Por ejemplo, la segunda edición sí que la parte presencial pues acaba teniendo un poco más de peso que en la primera edición. Entonces, bueno, criterios en concreto, pues una buena combinación de espacios, mucha formación también a la ciudadanía para que pueda participar en ambos espacios y, bueno, básicamente sería eso, pero bueno. ¿Y qué más me has dicho? Ah, ¿y cómo que no se ganan unas elecciones? Bueno, lo primero es que, por ejemplo, el tema de una reflexión que quería hacer, los presupuestos participativos no vienen para cambiar ninguna ley. O sea, una vez tú inicias los presupuestos participativos, no te cambian ninguna normativa. Tú tienes que funcionar con las normativas existentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Con el Museo de Semana Santa, nuestra propia gente, los laicos, que era un concepto un poco perverso de la laicidad, no es enfrentarte a las religiones, pero bueno, hicieron campaña en contra. Entonces, lo que se decía es, estos no son los presupuestos que nosotros queríamos, pero eso lo decía la Federación de Vecinos, que llevaba años pidiendo los presupuestos participativos y nos lo decía nuestra propia gente. Entonces, los presupuestos participativos no cambian la normativa. Si tú quieres cambiar algo, yo les decía, digo, estamos de acuerdo, digo, la separación del Estado y la religión. Digo, pero si es de interés general, por muy religioso que sea de origen mudéjar o árabe o lo que sea, o católico, tú lo tienes que hacer y tienes que proteger ese bien, ¿no? Entonces, ese fue un poco el debate y que disparó, casi triplica la participación de la primera edición en la fase de propuestas. Eso se bloqueó en la ratificación, esa fue la perversión en esa ratificación. Y a lo que voy, bueno, quería aclarar esto, no se ganan las elecciones, yo creo que hay otros muchos motivos, sí que hay una movilización en contra de los presupuestos participativos, pero bueno, ahí están, también hay todo un sector que no es el que más se oye porque es el que está contento con todo eso, que son mujeres normalmente de las AMPAs de los colegios, colectivos de ciclistas ecologistas y los jóvenes, ¿no? Un poco. Esos son los sectores. El otro sector son federaciones de vecinos, organizados, de partidos más tradicionales, hombres y viejos. O sea, teníamos
joven, mujeres, y los hombres un poco la escenificación de lo que fue el conflicto, ¿no? No tengo los datos de esa participación porque tampoco recogíamos. Quiero decir también que ese desarrollo del software y esos datos se iban generando, y los indicadores al mismo tiempo que usamos, bueno, ya no tengo la presentación, los indicadores que usamos sí que sirvieron para, eso fue un shock bastante fuerte donde por primera vez, y a eso voy, y acabo con lo de ganar elecciones, las variables fueron otras. O sea, yo creo que eso te puede influir o no te puede influir. Sí que, por ejemplo, en transparencia tuvimos con consultorías externas de las 3 provincias de Aragón, una del PSOE, otra del PP, tuvimos la nota más alta, un 85% en temas de transparencia, que también ayudaron los presupuestos participativos a conseguir esa transparencia. Yo creo que la clave, y eso sí al igual en otra sesión, o si queréis lo hablamos, yo creo que Zaragoza fue un poco un experimento de lo que han sido las fake news y la primera actuación de lo que fue la extrema derecha a través de los sindicatos policiales de ataque y derribo de lo que fue el gobierno municipal en la ciudad de Zaragoza. Eso ocurre en el siglo XXI, entonces eso decanta todo un marco bastante proclive y donde nosotros quedábamos como atacables y donde nuestra manera de pensar era pues eso, se te podía insultar, prácticamente yo era catalán, no hablaba en esa época en catalán por la ciudad porque había un ambiente bastante chungo con el tema de la identidad. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha votado la gente? La gente no ha votado buena gestión, la gente ha votado quien tiene la bandera más grande. Esta es la tristeza de que esa parte estatal se acaba trasladando como hasta ahora no se había trasladado a una ciudad todo ese ambiente y toda esa cuestión, porque la ciudad en principio te soluciona la vida, tienes otro tipo de relación, no hay esa identidad tan marcada política de lo que serían en este caso las banderas o los nacionalismos, pero básicamente esa es la clave. O sea, no es tanto el desastre, que no fueron tanto desastres, y cuando nosotros nos llevamos estos presupuestos participativos a encuentros a otros sitios, eran bien valorados y encajaban con todo, con criterios de calidad que te puede hacer pues Novago, con agentes externos, todo, pero en Zaragoza estaba todo mal. Entonces, bueno, pues eso, sin ayuda de la prensa, pues un poco sí que... Pero vaya, perdonadme el apunte, porque se pierde unas elecciones, lo de Zaragoza ha sido bastante para analizar. También yo creo que también por las propias maneras y la falta de sistemas de rendición de cuentas dentro de las propias organizaciones también. Esta es una crítica y la falta de cuidados. O sea, y también quería apuntar una cosa muy interesante, que es que en toda esta gestión y desarrollo de una política pública sí que por primera vez se funcionaron. Todo esto se hace con un grupo de participación donde está Miguel, Dani, que algunos pues conocéis, y donde se trabaja, y es decir, la concejala no tenía su acta de concejala y hacía lo que le daba la gana, sino que había un trabajo semanal o cada 2 semanas con los grupos y también con el grupo de policía, que también ahí se generó mucha participación y mucha innovación. Y hacíamos foros, entonces había, digamos, como un trabajo paralelo entre lo que era menos mal, pero también nos sirvió mucho para pues, gente darnos apoyos y tal. Alberto, había una pregunta. Sí, una que gira todo alrededor. A mí, por ejemplo, nos gustaba no hablar tanto de participación ciudadana, sino de democracia participativa. Entonces, aquí estamos hablando de participación, pero al final, en la línea un poco de lo que dice Óscar, estamos hablando de hacer política y de cómo hacemos política. Y política para construir sociedades, ciudades mejores. En ese sentido, en ese choque que comentaba de cuando pones recursos, nuestra idea era crear herramientas, era dentro de ese empoderamiento, ese dar poder. O sea, veíamos que la ciudadanía necesitaba herramientas y queríamos ponerlas a disposición, ¿no? Eso se interpreta como una institucionalización de los movimientos sociales, ¿no? Que es también parte de lo que ha pasado en este ciclo político, ¿no? Esa dualidad entre la institución y los movimientos sociales, ¿no? Que también han sido clave en haber perdido muchas de las ciudades del cambio. Y ahí se juntaba nosotros cómo intentábamos resolverlo. O sea, trabajábamos 2 ejes, uno que era lo que llamábamos participación ciudadana, con este tipo de procesos de construcción, donde lo que pretendíamos era crear redes de gobernanza, es decir, una sociedad activa, una ciudadanía activa que luego sea capaz de transformar las leyes y de obligar a los políticos a rendir cuenta. Y por otro lado trabajamos la dimensión de desarrollo comunitario, más ligado a lo que os decía, ¿no? Construir ciudad o hacer barrio, ¿no? Más ligado al comercio de barrio, más ligado a la idea de los huertos urbanos, a las asociaciones juveniles, es decir, trabajar esa doble dimensión. Una más top de arriba abajo, top bottom, y otra más
top-down, bottom-up. Sí que ha sido clave también, por eso os decía al principio, ¿no? Que al final éramos una coalición de personas de 10 partidos y un poco también es el escenario de lo del Museo de la Semana Santa es también en la participación en todos los procesos desde el principio tienen que estar muy claros los límites. Nosotros, por ejemplo, en los que eran de movilidad, o sea, había un límite claro, que es que hay que sacar coches de la ciudad. O sea, una propuesta de crear un parking, no, o sea, no nos vale, pero eso tiene que estar muy claro desde el principio, porque si no es cuando vienen las frustraciones. Y el problema es ese, que todos los partidos políticos, los de la vieja política y los de la nueva política, llegan con una agenda, con unas ideas, con una imagen de ciudad que quieren construir. En nuestro caso, más verde, con una movilidad diferente, con una redistribución de riqueza. Y es cierto, por eso yo me he quedado fascinado con el proceso de Cascais. Pamplona tiene 200 millones de euros de presupuesto, más o menos. Se parecen mucho, pero si quitas las partidas de personal, las partidas de electricidad, las partidas de... O sea, nos quedaba con más o menos 10 millones de euros de presupuesto, que es un 5%, que era lo que los concejales de 4 fuerzas teníamos para repartirnos, entre comillas, es decir, para hacer las políticas que queríamos hacer o para que nos habíamos presentado a las elecciones. Y eso es otro de los retos. Cómo trabajas o cómo dejas, lo ha dicho Elisenda, o sea, empoderar a la ciudadanía es quitarte poder, ¿no? Y entra eso. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa democracia representativa, ir hacia una democracia participativa. Molt bé. Sí. Sí. ¿No? Cogiendo el hilo, ¿no? De que preguntaba Pau, ¿no? La reflexión sobre presupuestos participativos. Yo creo que es muy difícil dar una respuesta genérica y de alguna manera eso es lo que de alguna manera intentaba trasladar. O sea, la etiqueta presupuestos participativos como tal no nos dice nada, a no ser que miremos pues, qué capacidad de incidencia permite a la ciudadanía, si se está dando voz al conjunto de la ciudadanía o solo a sectores determinados, qué criterios se están elaborando para poner los máximos y los mínimos de presupuesto asignado a los proyectos. O sea, es en toda esta arquitectura interna donde un presupuesto participativo será realmente una herramienta de democratización o será simplemente una herramienta más de participación estética, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es difícil dar una respuesta general, pero sí que hay muy buenas experiencias de presupuestos participativos. Además, sí que lo que hemos identificado es que las experiencias de democracia directa, como los presupuestos participativos, son las que más movilizan a la población. Entonces, aquí tienes un buen elemento, pero siempre y cuando no se cumplan toda una serie de criterios que garanticen que realmente es un proceso de calidad democrática, ¿no? Y luego, por otro lado, además has tocado una área muy personal, que es el tema de los datos, ¿no? Nosotros que analizamos procesos, para nosotros, claro, es clave poder identificar perfiles, poder analizar estas brechas digitales, si existen, o brechas sociales, sociodemográficas. Claro, aquí, por ejemplo, en Barcelona se hizo esa apuesta por la privacidad porque se consideraba que para dar solidez y credibilidad al proyecto era mucho mejor hacer esa apuesta que no la otra. Pero bueno, sí que creemos que es un reto todavía pendiente, tal vez vía encuesta, dejando muy claro el uso y separando, ¿no? Y Arnau comentaba, que yo lo he cazado al vuelo, estamos intentando mecanismos que garanticen el uso críptico, ¿no? de los datos, pero permitan lo otro. Bueno, hay que explorar, ¿no? qué herramientas nos permiten, porque si no vamos a ciegas. O sea, del PAM, por ejemplo, que nosotros hicimos la memoria del proceso participativo, tenemos algunos datos de las sesiones presenciales. Intuimos que participaron perfiles diferentes porque en lo presencial y en lo online pasaron cosas diferentes. Se hacían propuestas sobre temáticas diferentes, sobre ámbitos diferentes. Entonces, bajo proceso de inducción, inducimos que participaron públicos distintos, pero no lo podemos saber.
Y claro, es un elemento clave también para poder democratizar esa herramienta. O sea, necesitas saber quién no te participa para poder hacer procesos de capacitación en esos espacios o de pedagogía sobre la herramienta. Por tanto, no es una cosa baladí y simplemente de curiosidad estadística o de los sociólogos, sino que realmente es lo que te va a permitir mejorar la calidad de esos procesos, ¿no? Saber dónde tienes que atender y dónde tienes que reforzar esa capacitación, esa pedagogía, ese aprendizaje. Sí, un apunte, no solo es la representatividad de la democracia representativa de los cargos que ostentan, sino la propia representatividad que hasta ese momento tenían grandes entidades en la ciudad. Eso también se ve cuestionado y eso es conflicto, pero a la vez es el caminar. O sea, poco a poco, como anécdota, decir que al final la Federación de Vecinos lo que decía, no, danos el dinero que nosotros ya haremos lo que queramos con el dinero, ¿no? Que al final era un poco... ¿no? Decir que también que los presupuestos, por primera vez, después de 10 años de tener 40 reclamaciones históricas en urbanismo en la ciudad, les permiten sacar casi la mitad en la primera edición, ¿no? Pero eso tampoco era bien visto. Entonces, fueron muy politizados por todas las partes los presupuestos participativos. Yo creo que esa ha sido la gran debilidad. Y también una de las grandes apuestas es la diversidad. Ha sido imposible que los colectivos de migrantes participasen. Yo, añadiendo, si me permitís, a lo que decía Alberto, otra institucionalización de la participación es que estos procesos perduren, ¿no? Aunque haya cambios de gobierno políticos, pues la plataforma Decidim Erabaki continúe, que continúe cierta normativa de participación, poder construir lo máximo para que esto continúe, para que esa construcción sea sólida y para que se puedan ir repitiendo estos procesos y se puedan seguir realizando, aunque políticamente haya cambios en el gobierno. Eso es fundamental, ¿no? Intentar, ¿no? Claro, como anécdota y a cabo, el PP ha recortado lo de los colegios. Ha entrado al trapo y ha dicho que eso no entra y ha sacado todos los colegios. Ahora mismo hay un conflicto de todas las AMPAs de Zaragoza en contra del gobierno de la ciudad. Gracias a los presupuestos participativos. La defensa de esos instrumentos pues también puede ser un motivo de conflicto y de reivindicación, ¿no? Bueno, pues ¿cómo? Sin tiempo. Sin tiempo, sin tiempo. Bueno, pues hemos acabado en el momento. Muchas gracias a los invitados y al público por haber estado aquí. Y, bueno, gracias.